Este es un nuevo episodio de Coaching al Día. Así es, en nombre de la IACPNL nuevamente te damos la bienvenida y las gracias por atender a estos programas donde nos esforzamos cada día en traerte información valiosa para que trabajes en tu práctica seria y ética del coaching. ¿Te parece si conversamos hoy sobre el modelo GROW? Wow, interesante herramienta, claro que sí. Sí. Recuerda que tú estás invitado a formar parte de la conversación dejando tu comentario y también puedes unirte a nuestro grupo de Telegram donde también podemos extender esta conversación. Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Bien, tenemos otra herramienta el día de hoy, Así modelo es. GROW. Bueno, herramienta, modelo, se presta para muchas cosas. Sí, es una metodología, más bien un modelo exacto como para hacer sesiones de coaching, muy utilizado por muchas academias. Veo que sobre todo las que les dan coaching organizacional lo incorporan dentro de su programa de formación. Y bueno, especialmente aquellas que están más alineadas hacia la ICC, ¿no? Correcto, es el modelo de coaching que usa y que promueve la ICC o la International Coaching Community. Bueno, como yo sé que a ti te gusta la historia, cuéntanos un poco. ¿Qué averiguaste, Carlos, de la historia de GROW? Mira, más que la historia, pues sé que tiene mucho que ver con el trabajo que hacía Tim Gallwey en el juego interior del tenis y cómo, pues, de alguna manera esto se trasladó allí al mundo organizacional justamente. Y por allí se fue moldeando tal cual como la conocemos hoy en día. Y pues traemos algunos ejemplos y como vamos a ver más adelante, pues es una herramienta o un modelo pues simple, fácil de recordar. Para términos de marketing es fabuloso. Sí. Realmente se la comieron ahí con esos temas. Y al mismo tiempo, esas cosas que pueden ser una ventaja por sí solas también se pueden convertir en una desventaja. Es correcto. Por el modelo se corre quizás el riesgo de ser muy simplista y dejarse llevar simplemente por lo que está allí. Se requiere de cierto nivel de experticia como coach para saber que este es el modelo. Sin embargo, pues no dejarse llevar tampoco por la simplicidad que nos obsequia el mismo. Yo pienso, lo veo como una también pues lo hemos discutido, herramienta, metodología. En este caso le doy un enfoque de herramienta para los líderes, para los gerentes, para incluso el coach que quiera hacer una conversación no estructurada de coaching. Simplemente está conversando con un amigo y el amigo le hace un planteamiento. Oye, que tengo esta idea, tengo esto y no lo he podido cumplir. Ok, entonces, ¿cuál es tu objetivo? Y empieza a desarrollar un modelo GROW dentro de una sesión no estructurada prácticamente. O sea, una conversación casual de trabajo. Y de una vez la persona empieza a ver cuáles son esas opciones, cuáles son esas alternativas que tiene, con qué recursos cuenta. Y hasta ponerse un plan de acción. O sea, sale con una sesión de coaching sin como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿no? Sí. Y asimismo para ese líder coach, el líder de una organización, gerente de un departamento, que llegó el empleado y le plantea, o más bien llega el jefe y plantea una propuesta, una necesidad, un objetivo por alcanzar, y en su equipo de trabajo puede fácilmente, a través de las preguntas que más o menos establece este modelo, definir cuál es ese objetivo, los recursos, con qué cuentan, y hacen su paso a paso, ¿no? Es un modelo bien interesante que puede ser tomado, como bien lo dices, como una metodología rápida, fácil para hacer coaching, para el logro de resultados, para gestión de proyectos. Y justamente esa es parte del origen, ¿no? Claro. Nace en ese entorno organizacional. Sí, pues fíjate, es una así, bien útil en ese contexto que lo planteas para darle cierta estructura a las conversaciones que se dan en el día a día en los ambientes de trabajo. De ir a una conversación y simplemente soltar ideas por soltarlas, pues de alguna manera estos 4 pasos que ya vamos a ver qué significa cada uno porque es un acrónimo.
pues ya nos da cierta orientación para sacarle mayor provecho a esas interacciones que se dan en los ambientes laborales. Es útil. Exacto. Entonces, pues no sé si la mostramos para ya entrar al detalle de qué significa ese acrónimo. Bueno, aquí podemos ver en pantalla lo que significan estas siglas, ¿no? GROW. G de goal o meta, cuál es el objetivo que quiere conseguir la persona. R de realidad, tiene que ver con sobre qué base está parado, o sea, cuál es la situación actual. ¿Cuáles son los hechos actualmente? Sí. O de opciones, o sea, qué opciones o alternativas te conducirían al logro de ese objetivo. Y will, pues según la literatura cambia, ¿no? Hay unos que ponen will, lo traducen como voluntad. Hay otras literaturas que ponen la W como will do. Okay. O what, when, no me acuerdo. Pone como qué, cómo, cuándo. Es en todo caso un llamado a la acción. Es un llamado a la acción. Me gusta llamarlo así, compromiso. Aunque no es una traducción literal, pero es más eso, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que hace el coachee, o pues la persona que está recibiendo la sesión, para emprender una acción que lo conduzca a esa meta? Así lo veo. Sí. Fíjate, bueno, es un modelo bastante sencillo, fácil de recordar, fácil de aprender. Y pienso que acá el punto, si se está empleando esto como modelo de coaching, de una sesión estructurada con todas las de la ley, pues hay que ser muy cuidadoso en cómo nos movemos entre cada uno de esos pasos, porque podríamos simplemente caer en exceso de simplicidad. Claro. Entonces, cuando hablamos de la realidad o de la situación actual o el tema del que estamos hablando, pues simplemente listar una cantidad de cosas sin la debida exploración, sin tomarnos el tiempo para saber, como lo habíamos dicho anteriormente, si el tema es el tema, realmente esa persona o esa situación que me está planteando, el objetivo que se ha propuesto es el que realmente es. Nos hemos tomado el tiempo para, por ejemplo, luego de hacer una exploración de esa situación, revisar que las opciones que me estoy planeando son acordes, que tengo los recursos necesarios. Entonces, sí, es valioso, es sencillo, fácil de recordar, fast track. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por la simplicidad y hacer una aplicación simplista de esto. Sí, esa es justamente una diferencia personal que tengo con el manejo de esta metodología, y que lo he visto en algunas escuelas, lo he visto presencialmente atendiendo clases con escuelas de coaching, que dentro de su práctica, bueno, vamos a hacer una dinámica, vamos a aplicar GROW y listo. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres conseguir? Ok, tal cosa. Bueno, de una vez, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué recursos cuentas? O sea, ya va, vamos a hacer coaching. O sea, yo pienso que más allá de la técnica, de las herramientas, de las metodologías, está el coaching como disciplina, como arte, como esencia de hacer las preguntas, esas reveladoras, esas transformadoras, como esa inspiración que a través de estas preguntas ocasionamos en el cliente para que despierte conciencia, para que se mueva, para que cambie su posición como observador. Y eso no se hace nada más que llenando un cuadrito y diciéndole, mira, ¿a dónde quieres llegar? ¿Dónde estás actualmente? Eso no es, ahí se pierde mucho. Se mencionaba anteriormente en algunos de los episodios que ya hemos grabado, de que una condición sine qua non para hablar realmente del coaching es la transformación. Y bueno, y para que haya transformación tiene que haber reflexión. Es decir, si no hay un proceso de reflexión, de análisis profundo de lo que está sucediendo, de las alternativas, pues no hay ese cambio de observador, no hay ese entender más amplio de las situaciones, y no hay transformación. Sí. En lo particular, no es una metodología que me guste utilizar en sesiones de life coaching. Me gusta profundizar con preguntas.
sí es una metodología que me parece muy útil para coaching de equipos, para coaching organizacional, porque normalmente ya las organizaciones tienen como que el objetivo muy claro, muy definido. Igual es un equipo de trabajo, un equipo deportivo, ya hay como que un objetivo más claro y más definido. En coaching de vida los objetivos no siempre son tan claros. Entonces, es la labor de uno como coach es justamente clarificar, es traer a conciencia al coachee que el tema es el tema y que sobre ese tema está elaborando una meta congruente. Insisto, sostener lo que es la esencia del coaching antes de ir directo con una metodología como esta, creo que es lo adecuado, sobre todo cuando hablamos de life coaching. Es que es eso, recordemos que estamos hablando de una disciplina. Detrás de cualquier modelo, que antes de cualquier herramienta, está el coaching. Como decíamos por allí, coaching es coaching. Sin inventar más nada. Lo que sucede es que, bueno, cada corriente, cada escuela, cada profesional de alguna manera le da un toque particular para diferenciarse. Sin embargo, pues la esencia es una sola. Exacto. Y pues creo que es responsable y además es ético y profesional apegarse a esa esencia. Sí. Y tener en cuenta que cuando se dice que esta es una herramienta fast track, no significa que la conversación o la sesión se tiene que hacer muy rápido. Es fast track en el sentido que de alguna manera pues te lleva, te ayuda a clarificar también, a obtener ciertos resultados, pero que debemos detenernos y tomarnos el tiempo que sea necesario en cada una de esas fases. Sí, podremos entonces ir en cada una de las fases cuáles son esas preguntas, ¿no? Que ayudan justamente a clarificar, a indagar, a hacer ese llamado de conciencia del cliente, del coachee. Bueno, obviamente meta, goal, sería la primera estación, tiene que ver con definir cuál es ese objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Para qué lo quieres alcanzar? Sí, ¿qué es lo que te ha traído hasta aquí? ¿Qué te gustaría llevarte hoy al final de esta conversación? Etcétera. Por allí sería el goal. Sí. Luego, realidad. Sobre esa meta, entonces definir cuál es la realidad. O sea, cuál es la situación actual con relación a esa meta. Sí. Recuerden que en coaching se habla de un punto A a un punto B. Desde el punto A donde estoy, el punto B donde quiero ir. Nos centramos en explorar todo lo que está sucediendo en ese punto A, la situación actual. Situación actual, que tiene que ver con qué recursos tienes, qué limitaciones tienes, qué te ha impedido lograr ese objetivo hasta ahora. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te hace pensar que eso es importante? ¿Qué sé yo? Pues, ¿dónde estás actualmente con relación a esta meta? Es indagar suficientemente. Recuerden que hay una máxima de las preguntas del coaching, que es que son hechas no para que yo como coach sepa, sino para hacer saber a mi cliente. Entonces tengan eso siempre en mente y pensar, bueno, esta pregunta que estoy elaborando lo ayuda a él a clarificar su situación. Y en base a eso, y la escucha. Pues si yo no estoy escuchando, si yo no estoy plenamente presente en la conversación, sino que me pierdo en pensar qué es lo que voy a preguntar a continuación o cuál es el paso que viene a continuación, pues me pierdo totalmente de la sesión. Entonces, atento al relato y la pregunta surge de forma natural. Sí. Esta realidad tiene que ver con los recursos, con qué recursos cuentas. Y cuando hablamos de recursos, importante aclarar, no es solamente de recursos materiales o económicos, sino de los recursos internos, pues en el caso organizacional, incluso qué personal cuentas, qué capacitación tiene tu personal que sea útil para lograr el resultado. Y si hablamos de life coaching, pues qué fortalezas tienes. Por cierto, hablando de fortalezas en organizacional, esto se puede complementar, esta fase de realidad, incluso con una matriz FODA, de determinar cuáles son esas fortalezas y esas debilidades que tienes como equipo, como organización o como estructura que está buscando esa meta, ese resultado. Entonces, es una fase bien interesante y bien importante de explorar a fondo, porque eso es lo que le va a dar al coachee ese punto de partida, claro, o sea, estoy aquí, cuento con esto, y de aquí para adelante, pues, cómo lograr el objetivo. Sí, que es esencial, claridad.
entender lo que me está pasando para poder tomar mejores decisiones. Así es. Luego viene opciones. Pues ahora nos movemos un poco más, ya con foco un poco más hacia la situación deseada. Que ya tenemos claro dónde estoy. Ahora vamos a evaluar cuáles son esas... la situación deseada está acá en el wall, pero cuáles son esas alternativas que yo tengo, recursos. Tú hablabas de recursos internos, a mí me gusta hablar de activos personales. ¿Qué es todo eso con lo que yo cuento? O también qué necesito adquirir para moverme desde donde estoy hasta donde deseo estar. Igualmente, explorando y haciendo preguntas que ayuden al cliente a darse cuenta, estando presente en la conversación, escuchando con todos los sentidos. Sí, preguntas como ¿qué alternativas te has planteado hasta ahora para conseguir el resultado? ¿Y cuáles no te has planteado aún para conseguir ese resultado? Entonces ahí empieza a surgir, o sea, no es nada más lo que he intentado, sino lo que el cliente ha intentado, sino lo que ni siquiera se le había ocurrido, ¿no? Un poco mover esa creatividad. Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te hace pensar que esa opción que te estás planteando es una buena opción? O esta que estás desechando es mala opción. Vale, inclusive apalancarse acá con herramientas, con algunos otros recursos. Se me ocurre, por ejemplo, que podría, yéndonos un poco, tomar un recurso de la programación neurolingüística de posiciones perceptivas y cosas, decirle, bueno, si esta persona que está acá en esta posición es un experto en esta área, ¿qué le sugeriría a esta persona que está acá? Irlo moviendo por las diferentes... Una mirada para ayudar al cliente, sacarlo de la posición en la que se encuentra y mirar un poco más allá de las opciones que parecen obvias. Sí. Entonces, mira, preguntas a veces como ¿qué situaciones no te has planteado? Oye, no, yo no me he planteado esta, te podría responder la persona porque es algo que pues va en contra o no tenemos el presupuesto para hacerlo. No tengo el presupuesto para tomar esta opción. Y si tuvieras el presupuesto, pues entonces empiezas a mover otras opciones. Si tuvieras el presupuesto, ¿la tomarías? ¿A dónde llegarías entonces? ¿Qué te haría falta para tener ese presupuesto? O sea, hay muchas preguntas desde, como lo has dicho, desde la escucha activa que se pueden hacer para generar opciones. No quedarse con solo 2 opciones. Entonces sería fatal para una sesión de coaching, ¿no? Inclusive, una de las ocasiones en las que dentro de coaching podemos ir al pasado, evaluar en qué situaciones similares esa persona ha estado en el pasado, reconocer qué fue lo que lo ayudó a moverse de esa situación anteriormente y rescatar esos recursos. Exacto. Entonces, bueno, como se los hemos venido diciendo, tomarse el tiempo suficiente, detenernos en cada una de esas etapas y explorar de la mejor manera posible. Claro. Y finalmente viene el will, el compromiso o la acción, el plan de acción. O voluntad, como lo van a ver en mucha literatura por allí. No recuerdo en la traducción del libro donde aparece ya esta herramienta formalmente por primera vez, que es el de Coaching for Performance de John Whitmore. Creo que lo traducen como voluntad, ¿no? Probablemente sea el will. No recuerdo, de hecho, lo dejan solo. El will es el término que utilizan acá en Estados Unidos para el testamento. Es como si mi última voluntad. ¿Qué va a suceder con mis cosas cuando yo no esté? Al final del día son las acciones. Las acciones que va a emprender tomando en cuenta todas estas opciones que ya esbozado en la fase anterior. Decir, bueno, de todas estas opciones, ¿cuáles consideras viables que dependan de ti o dependan de la organización? Iniciar, emprender en este momento y pues ¿qué necesitarías para ello? ¿Desde cuándo comenzarías? Ya empezar a puntualizar, ¿no? Darle todo lo que es el sentido de la acción. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Ya para empezar a mover. Claro. Bueno, tenemos 3 ejemplos. Te propongo algo, Alexis. Revisamos uno de esos 3 ejemplos y los otros 2 los vamos a dejar en el grupo de Telegram. Ok. ¿Te parece? Excelente. Así, pues nos tomamos tiempo de revisar uno de esos casos que tenemos acá. Y recuerda que si te unes a nuestro grupo de Telegram, te vamos a dejar los enlaces por acá en las notas del episodio.
Allí vamos a estar compartiendo todos los recursos de los que hablamos acá en cada episodio, bien sea herramientas, información en PDFs, etcétera, audios, videos. Y pues de todo menos publicidad. Y van a conseguir, sí, la idea es crear un canal de recursos donde pues los coaches que se unan van a conseguir recursos que les sirvan para su práctica. La publicidad vendrá por otra vía, pero no por allí, no se preocupen. Y que se convierta también en un canal donde tú puedas participar de las discusiones que se dan acá en cada episodio. Así es. Bueno, tenemos entonces acá en pantalla un ejemplo. No sé si quieres... Ahí trajimos varios, ¿no? Uno de life coaching que tiene que ver con vida, con logro. Tenemos otro de finanzas y tenemos uno de coaching organizacional. No sé me gusta este. De hecho, es un tema, en alguna ocasión hice un tema de ese estilo con alguien. Sí, es más o menos recurrente. Yo he trabajado, de hecho, lo estuve dándole vuelta a la cabeza, recordando también algunas cosas y más o menos llené allí con lo que me acordé. Revisemos este, me parece adecuado y útil. Bueno, después de una exploración, después de esa conversación donde se establece cuál es realmente la meta, qué es lo que quiere alcanzar esta persona, decide que su objetivo, su meta, no para la sesión, sino su meta para lo que quiere alcanzar, es culminar su licenciatura en este año. Estábamos, por decirte, a mitad de año y dice, en este año quiero culminar mi licenciatura. Bueno, ese es el objetivo, porque no lo había terminado. Correcto. Esa es la información que va en el recuadro de Goal, meta. Nos movemos al espacio entonces de la realidad. Allí empezamos a explorar, bueno, un poco su situación. Sí. En qué altura de la carrera está, qué es lo que falta para que esa persona pueda culminar su licenciatura. Claro, y sobre todo al decir en este año, entonces ya hay... ¿Cuánto tiempo falta de este año? ¿Qué tanto te falta? Sí, vamos a evaluar qué cosas están pendientes, es factible, es viable, está bien redactado ese marco temporal para el objetivo que te has planteado. Entonces, bueno, salen ciertas cosas allí. Sí, aquí vemos, por ejemplo, un coach que dice, no, solo me falta presentar la tesis. Esa es su realidad. Entonces, nada más preparar y presentar su tesis. Además, tiene los recursos. Habla de que tiene el dinero para matricularse. Dentro de sus objeciones o sus obstáculos está tengo el tiempo restringido por mi trabajo. Una persona que trabaja, pues, durante todo el día, no sé, 8 o 9 horas diarias. Tiene hijos la persona y hablaba entonces de no quiere sacrificar o no le gustaría sacrificar el tiempo ya que tiene con sus hijos, que invierte con sus hijos. Quiere preservar ese tiempo. Y además que no tiene tema de tesis. Habían otros más y pueden surgir seguramente otros más. O sea, no sabe el tema, no sabe. Pero fíjense algo. Aquí, ¿cuál podría ser la consecuencia de que dejemos la información simplemente allí y avancemos en el proceso? Porque surgen muchísimas interrogantes. Ok, solo me falta presentar tesis. Ajá, pero por ahí surge que no tiene ni siquiera el tema de tesis. Entonces, bueno, es importantísimo a primera vista hacer hincapié en qué altura del año estamos. Estamos ahorita, supongamos, al momento de grabación de este episodio, estamos finalizando el mes de agosto. Supongamos que sea una sesión que estamos realizando el día de hoy. Entonces, tener la tesis antes de que finalice este año. Tendría que escribir el semestre de fall, por ejemplo. Y es poco probable, es muy poco probable que eso pueda suceder si nos estamos planteando ese tema hoy a finales de agosto. Porque ¿qué pasa? Yo tengo que seleccionar un tema, conseguir un tutor, hacer un informe preliminar y someter a aprobación ese tema. Claro. Puede ser que me lo rechacen. Las universidades sabemos que tienen sus temas, sus tiempos particulares para procesar las cosas. Exactamente. Una vez que te aprueban esto, entonces tienes que comenzar con la investigación. Y ese ir y venir de la tesis con el tutor para las correcciones, etc. Entonces, si nosotros nos quedamos con esa información que nos está suministrando ahí el coachee, el cliente, y seguimos avanzando, muy probablemente
pues eso va a ser un desastre total. Porque el cliente se va a ir con unas acciones que no lo van a conducir a esa meta. Entonces, importantísimo, nos detenemos a evaluar pues todos estos temas y probablemente hay que ajustar la meta y decir, no, culminar mi licenciatura no este año, no es viable. Exacto. No es viable. Sobre todo si la persona dice que no quiere sacrificar tiempo con sus hijos. Entonces, bueno. Hay que ver. O sea, aquí es donde justamente el coach tiene que identificar en esa realidad, pienso yo, los valores, ¿no? ¿Qué valores son, qué cosas son importantes para el coach? Y ahí los ves. Sí, por ejemplo, totalmente. No, el tema de la familia es algo importante para este coach. Y aun cuando su desarrollo profesional también lo sea, el logro claro. de ese objetivo también sea un valor importante, tiene el de la familia. Entonces, bueno, vamos a balancearlo. O sea, ¿qué tanto estás dispuesto tú a poner este valor por encima del otro en este momento para poder lograr el objetivo? Y fíjate que él dice allí también que tiene el tiempo restringido por su trabajo. Por su trabajo. Entonces, pues obviamente toca profundizar en muchos aspectos. ¿Para qué tú quieres terminar eso este año? Asumimos, es una persona que tiene trabajo. Es decir, que no es que es alguien que no tiene trabajo y que está apurado a graduarse para comenzar a trabajar. Ya está trabajando. Tiene tiempo restringido por el mismo trabajo. No quiere sacrificar tiempo con sus hijos. Entonces, oye, ¿qué puede pasar? Que ese acelerar las cosas te juegue en contra. Sí, así es. Ok. Siguiente, opciones. Siguiente, vamos a ver las opciones. Planteó para el caso del tema, dijo, bueno, voy a revisar las tesis previas en la biblioteca de la universidad para encontrar un tema similar, algo con lo que pueda más o menos conectar y tomar como base para desarrollar un tema propio. Otra opción fue diferir la tesis para el próximo año. Otra opción que planteó, tomarme las vacaciones de este año para desarrollar la tesis. Otra opción, hablar con mi jefe para encontrar un tema que pueda desarrollar en la empresa. Y surgieron muchas pues que no caben acá en el formato, pero la idea estas son como que las principales que traje, que manifestó el coach en ese momento. Y nada, bien interesante, ¿no? Todas enfocadas hacia definir, en primer lugar, el tema, porque date cuenta que no tenía el tema definido de la tesis. Y luego hacia conseguir el objetivo en este año. O sea, de algún otro modo la persona está enfocada en esas dos cosas, ¿no? Claro. Tema de tesis y hacerlo este año. Entonces, por eso hasta se planteó, a pesar de que el tiempo y la familia es un valor importante, estaba dispuesto a sacrificar sus vacaciones de este año para dedicarla exclusivamente a culminar su tesis. Entonces ahí nuevamente vemos el tema de los valores. Entonces, oye, le está dando una importancia significativa al asunto de culminar su tesis. Sí. Ok, fíjate que hay algo acá que en lo que yo me detendría a explorar un poco. Obviamente el cliente tiene la última palabra. Pero esto de hablar con su jefe para encontrar un tema que pueda desarrollar en la empresa puede serle de mucha utilidad. Porque si una de las cosas que lo tiene apretado de tiempo es su trabajo, decide desarrollar un tema que tenga que ver con su trabajo, pues mucha de la información que va a necesitar para alimentar su tesis ya la está recibiendo de allí. Podría ser una buena vía que vale la pena explorar. Yo me afincaría un poco por ese lado. Sí. De hecho, bueno, fíjate, si vamos a la siguiente etapa de los compromisos, esa fue más o menos la opción que en este caso el coach termina tomando, ¿no? Claro. De todas esas que tienes allí, ¿cuáles te son útiles? ¿Cuáles puedes tomar? ¿Cuáles puedes iniciar en lo inmediato y que dependan además de ti? Entonces, ¿Cuál te puede ayudar a culminar tu licenciatura con mayor rapidez? Exactamente. Y bueno, y allí entonces más o menos hace lo que son sus compromisos. Esto no es todo. Aquí luego viene restablecer o definir el marco temporal en que realmente va a comenzar a ejecutar y a culminar cada cosa. Y es donde pueden diferir lo que es ese punto de llegada con la meta planteada en un principio, ¿no? Claro. Que se puede reformular todo eso si es necesario. Exactamente.
Bien, este es un ejemplo muy puntual para ejemplificar, para mostrar de alguna manera cómo podría aplicarse en una situación del día a día. A mí me gusta esta herramienta, yo viéndola más ya fuera de modelo de coaching, planteárselo a la gente como una herramienta que puede aplicarse a sí mismo, para usarlo como una suerte de auto-coaching, para darle estructura a las cosas que se está planteando. Me gusta mucho esa utilidad. Bueno, y justamente vamos a dejar ahí en el canal un formato en blanco en el canal de Telegram para que ustedes, quienes nos están escuchando, les pueda servir para sus sesiones, si son coaches, o para hacérselo a usted mismo, ¿no? Aplicarse un auto-coaching, decir, ok, ¿qué es lo que quiero alcanzar? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Y cuál es mi compromiso? No sé si revisamos rápidamente los compromisos que estableció la persona, del ejemplo que traemos. Habló de, por ejemplo, hablar con su jefe el lunes. Empezó ya a ponerle marco temporal, ¿no? El lunes para encontrar un tema que pueda desarrollar en la empresa. Además de que en esa sesión había planteado de que sí era viable porque ya era una conversación que había adelantado con el jefe. O sea, tampoco era que estaba tan en cero en eso, ¿no? Entonces sí había algo que sabía que podía lograr. Matricularse en la universidad la próxima semana. Empezó ya como que a moverse rápido. Luego, pues, dedicar 1 o 2 horas diarias de su trabajo para desarrollar el proyecto como parte de sus compromisos. Y habló de ya solicitar 7 días dentro de sus vacaciones, dentro de los 2 meses, para escribir la tesis, lo que es la parte de desarrollo. Eso, pues, si mal no recuerdo, no se logró en los 2 meses porque requirió más tiempo, ¿no? Claro. O sea, sí hizo compromisos con muy alta expectativa en este momento. Y es parte de lo que tú hablabas, ¿no? De esa indagación que como coaches debemos hacer y darle más realidad a esa expectativa del compromiso. O sea, ¿realmente se puede alcanzar eso en este tiempo? Es viable. Es viable. Y fíjate que tú te planteabas el tema de los valores y de las prioridades que tiene esta persona en su vida. Entonces, aparentemente el tema de culminar su licenciatura era algo muy importante. Su familia también. Y encontró un equilibrio entre esas dos cosas. Dice que va a tomarse 7 días de sus vacaciones para enfocarse en su tesis. O sea que reservó tiempo también para vacacionar allí con su familia. Exacto, logró compartirlo. Qué bueno. Así es. Entonces, bueno, esta es la herramienta, pero el modelo. Tenemos 2 ejemplos más que los vamos entonces, como dijiste, el grupo de Telegram. El grupo de Telegram. Uno es de finanzas personales, ¿no? Uno es de finanzas personales y el otro es de organizacional, tiene que ver con la parte de recursos humanos, índice de rotación de personal y eso. Por ahí va. Excelente. Bien, entonces nos despedimos de la conversación. Sí, espero que les sea de utilidad, que lo pongan en práctica y por favor coméntenos que si la han utilizado, si han utilizado esta herramienta antes, qué les ha parecido, cómo la utilizarían incluso fuera del contexto de una sesión formal de coaching, si les parece útil para eso, ¿no? En conversaciones no estructuradas, por ejemplo. Excelente. Bueno, nos vemos. Hasta el próximo episodio. Así es.